A ver, siempre estamos con el mismo debate en educación, ¿verdad? Presencial, virtual, ¿qué es mejor? Bueno, ¿y si esa no fuera la pregunta importante? Hoy vamos a explorar una idea que viene de Boliria, de la Universidad Pedagógica, que le da una vuelta de tuerca a todo esto. Proponen algo que va mucho más allá, que se atreve a repensar qué es un aula para cambiar de verdad la forma en que enseñamos. Y es que parece que todo el debate sobre el futuro de la educación está como atascado ahí, en esa dicotomía, presencial versus online. Pero en serio, ¿y si nos estamos equivocando de pregunta? ¿Qué pasaría si hubiera una manera, no sé, mucho más potente, más integrada, de pensar en cómo aprendemos? Pues eso, el problema es justo esa tensión, esa obligación constante de tener que elegir entre el aula de toda la vida y el espacio digital, y al final nos fuerza a tomar una decisión que en el fondo es una elección un poco falsa, ¿no? Claro, porque la visión tradicional lo plantea así, como dos mundos que no se tocan. Por un lado tienes el aula física, con esa conexión humana, el cara a cara, que es insustituible. Y por otro el aula virtual, con un montón de recursos digitales súper dinámicos. El tema es que, si lo vemos así, diseñar un curso se convierte en algo muy simple, quizá demasiado. Decidir qué va en la clase real y qué va para la llamada de Zoom. Y ya. Bueno, pues justo para romper con esto, para ir más allá, es donde aparece la filosofía multimodal, una idea que busca precisamente superar esa lógica de o uno o lo otro. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Ojo, el diseño multimodal no va de elegir, no es presencial o virtual o a distancia, no, va de tejerlo todo junto. La idea es que lo presencial, lo virtual y lo que se hace a distancia no compitan, sino que se mezclen, se entrelacen, para crear una única experiencia de aprendizaje. Un ecosistema, vamos, mucho más completo y sobre todo flexible. Fijaos en esta frase, que creo que lo clava. No se trata de llevar lo presencial a lo virtual, sino de repensar el aprendizaje desde sus necesidades cognitivas y sociales. O sea, el cambio de chip es total. No es intentar meter con calzador una clase normal en una pantalla, no. Es pararse a pensar qué necesitan los estudiantes para aprender esto, qué necesitan socialmente, cognitivamente. Y una vez que tenemos eso claro, entonces y solo entonces decidimos qué herramienta o qué modalidad es la mejor para conseguirlo. Vale, todo esto en la teoría suena genial, pero antes de meternos a ver ejemplos de cómo funciona, que los veremos, hay que entender el porqué, la razón de fondo, la parte ética, que es en realidad la base de todo este modelo. Y la base es esta frase, que es potentísima. La modalidad no es un destino, es una estrategia de inclusión. Ojo, que esto lo cambia todo. Elegir si algo se hace en clase, por Zoom o con unos apuntes, no es una cuestión de logística, de horarios, no. Es una decisión estratégica para incluir a todo el mundo, para que nadie se quede fuera. La equidad aquí no es algo que se añade al final, es el kilómetro cero. Y claro, esto se tiene que traducir en cosas muy concretas. ¿Cómo se hace? Pues para empezar, se deja de diseñar pensando en un estudiante ideal que tiene fibra óptica y el último ordenador. No, se parte de las condiciones reales de la gente. ¿Qué significa esto? Pues que se articula lo digital con lo analógico, se mezclan vídeos con fotocopias, por ejemplo, se diseñan actividades asíncronas de calidad, o sea, que no obligan a estar conectado a una hora concreta, y, súper importante, se priorizan recursos que gasten pocos datos que funcionen con una conexión mala. Pensar en WhatsApp o incluso en la radio como herramientas educativas. Es un cambio de perspectiva total. Muy bien, ¿y ahora cómo es esto en la vida real? ¿Cómo se aplica? Vamos a ver un par de ejemplos que son una pasada y que lo ilustran perfectamente en asignaturas muy diferentes. Empecemos por ciencias sociales. Imaginemos un proyecto sobre las guerras del agua de Cochabamba. Fijaos cómo se combinan las tres dimensiones. En la parte presencial, en clase, los estudiantes preparan y hacen una obra de teatro sobre el conflicto. En la parte virtual, usan herramientas digitales para montar un pequeño documental. Y en la parte de distancia, la cosa va más allá del aula. Escriben una carta al futuro sobre el derecho al agua y la envían al ayuntamiento. Es que es brutal. Conectas el teatro, el vídeo y la acción ciudadana real. Y ahora un ejemplo totalmente distinto. Artes técnicas. Un proyecto que llaman Artesanía Digital. A ver, de forma presencial en el taller, aprenden las técnicas para hacer tejidos tradicionales. Luego, en el plano virtual, le sacan fotos a lo que han hecho y crean un catálogo digital para venderlo por Internet. Y finalmente, a distancia, reciben guías o vídeos cortos para poder seguir practicando en casa. Es la mezcla perfecta de un saber ancestral con las oportunidades del siglo XXI. Claro, para que todo este engranaje funcione, hace falta una pieza clave, una persona que lo una todo. Y aquí, como es lógico, el papel del profesor o la profesora cambia por completo, se transforma. Es que el docente ya no es esa figura que simplemente suelta información. Pasa a tener tres roles fundamentales. El primero, es un diseñador de ecosistemas de aprendizaje. Es quien construye todo este tinglado.
Segundo, es un mediador. Su trabajo es guiar, acompañar, provocar que se piense. Y el tercero es el más bonito, casi poético. Tejedor de mundos. Este es ese tercer rol. Y suena increíble, pero ¿qué significa exactamente? Pues significa ser esa persona que conecta los hilos, que teje las redes. Es quien conecta lo que pasa en el aula con lo que pasa en el barrio o en el pueblo. Quien une el conocimiento local con el conocimiento global. Y, por supuesto, quien teje la conexión entre el mundo analógico y el digital. Una labor fundamental. Bueno, y ya para ir cerrando, si tuviéramos que quedarnos con una gran idea de todo esto, ¿cuál sería? ¿Qué implicaciones tiene este enfoque para el futuro del aprendizaje? Pues yo creo que lo más importante es entender que esto no es una teoría loca o una utopía de un despacho, es un modelo de trabajo súper práctico. Nació de las necesidades reales de Bolivia y su objetivo es ese, diseñar un aprendizaje que sea adaptable, equitativo y que esté totalmente conectado con la comunidad. Es un modelo que responde a un contexto concreto y eso lo hace muy potente. Así que, al final, la pregunta clave es esta. ¿Debe el currículo adaptarse a la tecnología o es la tecnología la que debe adaptarse al currículo? El modelo de la Universidad Pedagógica de Bolivia lo tiene clarísimo. Lo primero es la pedagogía, lo primero son las personas y la inclusión. La tecnología, por supuesto, es una herramienta increíblemente poderosa, pero solo si se pone al servicio de un objetivo educativo y humano que sea mucho más grande. Ahí queda esa idea, para darle una vuelta.